Cuando uno cree que está sanando algo, se da cuenta que eso viene y abre otras cosas que de pronto también hay que Absolutamente. entrar a ver. Y lo que hice fue básicamente que el ejercicio y la comida se volvieron ese mecanismo para seguir escapando, y yo creía, por el contrario, Claro. que era mi manera de decir. De afrontarlo supuestamente. Exacto. El autoconcepto y el autoestima es uno de los aspectos más difíciles que podemos desarrollar los seres humanos. Aún así, hoy tenemos una historia maravillosa de una mujer maravillosa que nos va a hablar un poco de esto. ¿Cómo estás, Carla? Bien, Sofía, tú, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar, porque sé que mantienes demasiado ocupada, pero me encanta tenerte acá sentada, escuchar tu voz, escuchar y conocer todo lo que tú eres. Para mí es todo un honor y es todo un gusto. No, para mí también, o sea, cuando me escribiste dije como que chévere, porque siento que en estos espacios de conversación siempre sale algo positivo, entonces estoy súper feliz de estar acá. Bueno, nada. Yo, o sea, si tú estás feliz, imagínate yo. Así que, bueno, empecemos con, cuéntanos, ¿quién es Carla? Bueno, o sea, es una pregunta súper confrontativa siempre, ¿no? Pero no, bueno, yo pues me llamo Carla, tengo 29 años, soy creadora de contenido en redes sociales, estoy también por terminar la carrera de psicología, entonces también cuando me ¡Qué dijiste felicidad! que viniera dije totalmente que sí. A eso me dedico. Que quién soy, pues creo que puedo, ya es una pregunta más profunda, Sí. pero a eso me dedico básicamente. Ok, bueno, maravilloso. ¿Qué características nos podrías decir de ti? Como para conocerte un poquito más. Listo. Bueno, yo me considero una persona bastante alegre. Creo que soy muy empática, relajada. Creo que soy muy curiosa. Creo que es una de las cualidades que más me gusta de mí, porque siento que como que si tú, por ejemplo, me cuentas algo y yo no lo sé, digo, "Ay, yo quiero saber qué es eso", o como que Sí, me sí. da, siempre Claro. estoy así. Entonces creo que esa sería como la más. Oye, y esto de ser curiosa, creo que yo siempre lo relaciono mucho con los niños, ¿sabes? Entonces, como que tener esa inocencia de ser una persona curiosa es algo demasiado hermoso, demasiado lindo, porque no te das cuenta de ello hasta que realmente lo eres. Y la curiosidad es una de las cosas que más se pierden junto con la inocencia. Entonces, es muy bonito porque es como que conoces el mundo cada día más. Total. Y no te cansas, así que es Total. muy bonito. Totalmente. Bueno, hablando de curiosidades, cuéntanos cómo tú te ves en ese autoconcepto o cuál es tu autoconcepto, que es el tema que queremos hablar en este momento. ¿Por qué? Porque como decía un principio, es una de las cosas más difíciles, pero ahora creo que se complica un poquito más cuando eres creadora de contenido. Ajá. Entonces, Ok. cuéntame cómo sobrellevas eso. Listo. Bueno, precisamente ahorita que estábamos hablando, antes de que te estaba contando, que creo que es como uno de los puntos que me gustaría hablar acá, y es básicamente porque siento que sobre todo mi concepto de mí misma como persona en general ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, que creo que el de todos los seres humanos, pero creo que al estar expuesta en redes sociales sí ha habido un factor enorme en cómo yo me percibía antes, no solamente como a nivel, digamos, físico o digamos, sí, como yo creía que la gente me percibía, sino como lo que yo creo que puedo aportarle al mundo. Entonces siento que ahorita que me preguntabas como el tema de las redes sociales, de cómo eso afecta, definitivamente sí, cuando tú, por ejemplo, yo llevo creando contenido más o menos 7 años. Un montón. Es mucho tiempo. Y en ese tiempo, digamos que sí ha habido momentos, sobre todo al comienzo, en los que era muy complejo tener como la certeza de lo que uno es o de lo que uno aporta, precisamente porque creo que al comienzo, cuando uno está muy expuesto a comentarios, a juicios, Sí. o de pronto a no saber muy bien cómo manejar eso, sí es muy complejo. Digamos que en mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé, todo era como alrededor de... A ver, yo cuando salí del colegio estaba completamente perdida en la vida, no sabía ni qué quería estudiar, No sabía ni qué para quería, dónde iba. no sabía nada. Y dije como, voy a estudiar finanzas y gobierno. Y yo soy la persona que menos le gustan las matemáticas en el mundo, pero dije como, de pronto no es tan Ahí salen mis dotes o algo así. Total. Algo haré. Y luego dije, creo que estoy, pero peor de perdida. Y dije, me voy a cambiar de carrera. Entonces me cambié, como dije, voy a estudiar una afín, me cambié a ciencia política.
Y en ciencia política dije, a ver, a mí me gustan mucho las humanidades, como que me encanta leer y me encanta sobre todo debatir y hablar. Pero luego, en ese momento de mi vida, ya que me estás hablando del autoconcepto y lo relaciono con eso, yo siento que yo era una persona que estaba muy perdida frente a no solamente mi propósito laboral, como lo que yo quería hacer a nivel laboral, sino como persona, como quién soy yo en el mundo, que es la pregunta que me estabas haciendo ahorita. Y me di cuenta que, por ejemplo, muchas de mis conductas eran muy autodestructivas en función a que para mí, por ejemplo, no sé, yo solamente pensaba en ir de fiesta, yo no quería pensar, yo quería distraerme constantemente porque era muy confrontativo para mí en ese momento. Y pues un día dije, yo no puedo seguir, o sea, no puedo seguir en piloto automático y no puedo seguir evitándome a mí. Entonces, como que lo que fue un quiebre en esto que me preguntas del autoconcepto fue que me acuerdo que en un momento en el que yo me sentía, verdad, muy vacía, yo estaba yendo a la universidad en un bus y había un señor que vendía libros. Entonces yo dije, pues le voy a comprar un libro al señor. Y va a ayudar el señor. O sea, no porque lo quiera leer, pero voy a ayudarlo. Y me acuerdo que él me dijo, llévate este. Y era El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que me pareció un gran libro. Y me acuerdo siempre mucho de ese libro porque sí fue como un momento en el que yo, después de leérmelo, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo tengo que realmente darme cuenta de si esto es tan confrontativo o me genera tanta incomodidad o tanto dolor, tengo que yo cogerlo y poco a poco ir haciendo algo con eso. Y me di cuenta, por ejemplo, ahí que lo que quería hacer era estudiar psicología. Entonces eso fue como un cambiar y fue empezar a preguntarme, bueno, yo, ¿para dónde voy con esto? Entonces ahí, en ese momento, por ejemplo, yo cero que hacía ejercicio, comía terrible y como que en consecuencia de tomar esa decisión de cambiar, me dije, no puedo, por ejemplo, tomar este tipo de decisiones y no ser consecuente con mi cuerpo. Claro. Con cuidarme literalmente, porque claro, tienes no tengo que ser dónde más coherente. vivir. Ajá. Entonces empecé a hacer ejercicio, empecé a comer bien. Y de esta historia te la estoy contando para resumir. No, me encanta. La pregunta que me Tranquila, hiciste. o sea, tú puedes hablar, haga todo lo que tú quieras, que yo feliz de escucharte. Después, cuando empecé a hacer ejercicio, me di cuenta que a veces cuando uno cree que está sanando algo, se da cuenta que eso viene y abre otras cosas que de pronto también hay que entrar a ver. Y lo que hice fue básicamente que el ejercicio y la comida se volvieron ese mecanismo para seguir escapando y yo creía, por el contrario, que era mi manera de decir... De afrontarlo, supuestamente. Exacto. Entonces, digamos que en ese momento ya se me volvió una conducta casi que obsesiva. Entonces, por ejemplo, ya mi vida empezaba a girar en torno al ejercicio, la comida, y poco a poco, digamos que eso fue cambiando mi entorno, mis relaciones sociales, incluso llegó un punto en el que se volvió ortorexia, que pues también aquí lo hablaremos y es para resumir también, como es el miedo pues a consumir algo que uno no considere saludable. Y claro, te fuiste a un extremo. Tal cual, o sea, pero en mi cabeza seguía siendo una conducta saludable. Porque yo decía, yo lo estoy haciendo bien, o sea, yo estoy comiendo bien, ¿cómo va a hacer esto un problema? Y se empezó a volver un problema cuando me di cuenta que ese autoconcepto del que tú hablas empezó a tambalear mucho y yo creía que eso era lo que yo era. Entonces, el cuerpo que había obtenido, la disciplina que había obtenido. Ya puedo entender. Y pues digamos que a raíz de eso dije como, definitivamente este no puede ser el concepto que yo tengo de mí misma, o sea, esto no es lo que yo le aporto al mundo, esto no es lo que yo soy. O sea, mi cuerpo evidentemente va a cambiar y en el tiempo, digamos que lo que yo le aporto al mundo o a la gente que me ama o incluso también a mí misma, no es como me veo yo. Claro, es que va mucho más allá y esta pregunta, este tema va mucho más allá de la apariencia y por eso lo hablábamos y por eso te lo preguntaba porque a veces por creer que estamos haciendo cosas saludables no quiere decir y no le vamos a quitar lo saludable, lo que pasa es que como todo al extremo es malo. Entonces claro, si yo paso 5 horas en el gimnasio y pues a ver, mi calidad de vida va todo en pro a ello, pero resulta que ya no tengo la misma energía porque no como lo suficiente, porque no le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita o el descanso que necesita. Entonces creemos que aún así seguimos haciendo las cosas correctas, pero el límite es cuando ya nos pasamos al extremo y ya tú estabas en ese extremo.
Claro, y por ejemplo, ahorita que lo mencionas, no solamente son como las repercusiones a nivel físico que estaban ahí, por ejemplo, en mi caso, digamos, me acuerdo mucho que las extremidades siempre las tenía muy frías, las manos y los pies, entonces mi mamá siempre me decía, ¿por qué estás tan fría? Y yo lo sentía como un ataque, yo decía, yo no estoy fría, esta es la temperatura de mi cuerpo, que evidentemente no lo era y era un acto de amor de ella, de preocuparse. Por ejemplo, se me empezó a caer mucho el pelo, perdí el periodo como por 8 meses, no me llegó. Claro, es que se ordena hormonalmente impresionante. Claro, y aún así con todas estas señales de alerta yo seguía pensando que era normal. Pero creo que más allá de las repercusiones físicas que sí estaban ahí, que también eran bastante graves, creo que las que para mí más me acuerdo y como que más me marcaron fueron las repercusiones mentales y sociales en ese momento. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en ese momento mi mente básicamente se volvió un lugar completamente diferente al que yo solía habitar. Lo que yo, por ejemplo, yo me considero una persona muy alegre y en ese momento yo me acuerdo que era la persona más irritable del planeta Tierra. Y me acuerdo también que, digamos que no tenía espacio mental para pensar en otras cosas que para mí son valiosas, porque todo el tiempo estaba el pensamiento de, ¿y qué voy a comer después? Y si voy allá, entonces la comida tal. Y si salgo con tan persona, Claro, entonces te estabas tal. anticipando y todo el tiempo estabas como con esa posiblemente una ansiedad anticipatoria frente a todo el tema de la comida y frente a todo este entorno que estabas viviendo de estas conductas. Tal cual, y además también porque, por ejemplo, a nivel social, digamos que creo que yo siempre lo describo como el momento más solitario y oscuro de mi vida, no porque la gente a mi alrededor y que me ama no estuviera, porque, por ejemplo, mi familia siempre es súper presente, y mis amigos también, sino porque yo opté por aislarme del mundo, sobre todo de mis amigos, porque consideraba que tener que relacionarme con la gente era como un espacio en el que me iba a confrontar mucho con esa situación, entonces yo prefería evitarlo. Okay. O por ejemplo, incluso en ese momento yo tenía una pareja y me acuerdo que él, igual muy paciente, que realmente él fue una persona que me ayudó muchísimo en ese proceso, pero aún así, él ya después de que pasó todo esto y pasó el tiempo y lo hablamos, él me decía, era muy difícil acompañarte porque tú, o sea, siempre tenías una barrera como de no. Claro, te cuidabas porque a pesar de todo, tú sabes en el fondo que no estaba bien, pero continuabas y no ibas a permitir que nadie te opinara. Tal cual. Y de hecho creo que es complejo en estos temas porque por más de que, por ejemplo, la gente alrededor se preocupe o la gente alrededor te haga el comentario de pero ya estás muy delgada o pero ¿por qué no sales a la fiesta o tal? No es sino hasta que uno se da cuenta de que realmente es un problema que realmente uno quiere movilizarse y salir de ahí. Entonces pasó mucho tiempo, yo creo que pasó más o menos un año largo en el que yo de verdad no, o sea, no lo concibía hasta que me di cuenta en un momento en el que dije, ya evaluando el resto de áreas de mi vida, dije, esto literalmente está abarcando todas las áreas de mi vida. Uno, estoy mal de salud, o sea, físicamente. Dos, dije, o sea, yo de verdad quiero vivir la vida así, o sea, ¿qué es lo que realmente es valioso o importante en la vida para mí, no? Y dije, como no, claro, esto es un problema y reconocer que tenía ese problema fue la única forma como de verdad poder no solamente salir de ahí, sino empezar a construir ese concepto de lo que mencionas ahorita, es el autoconcepto de, bueno, ¿quién soy yo y qué es lo que yo tengo para mí? Creo que fue solo en ese punto en el que yo pude empezar a construir eso poquito a poquito con lo que yo realmente creía que yo pues quería mostrarle al mundo o como yo quería concibirme en el mundo. Ok, entonces ahí nace una nueva Carla, un nuevo yo nace a partir de ese momento de conciencia en que tú dices, ok, eso no está mal, pero estoy haciendo otras cosas que no están bien y que al fin y al cabo no era lo que no querías que te definiera porque ya lo tenías muy claro y mucho menos lo que ibas a aportarle al mundo. Claro, sí, claro, o sea, digamos que yo creo que lo que más pensé fue como, no sé, por ejemplo, el día en el que tenga 80, 70, los años que sean, cómo quiero recordar mi vida y cómo me quiero recordar a mí en esa vida. Porque digamos que no solamente son las personas que me rodean o el trabajo que tenga o lo que haya logrado, sino yo cómo me veo a mí atravesando todas esas etapas de la vida. Y pues para mí la respuesta fue clarísima y fue que quería atravesarlas siendo yo una persona alegre, quería disfrutar, quería permitirme sentir, porque pues siento que también el hecho de uno aislarse tanto, como No, que es... olvídate. Ajá, Se le sentir acaba era... uno, sí. Aparte que es que uno de esas habilidades sociales las necesita socializar, realmente uno necesita y solamente incluso
ahorita antes de entrar a este episodio, lo que hablábamos un montón de cosas que posiblemente ninguna de las dos conocíamos de ninguna y nos vamos a quedar con ciertos aprendizajes y es muy bonito porque total. A veces uno ve simplemente el rostro de una persona, las actitudes de una persona y no se imagina todo lo que lleva la vida de esa persona y todo lo que ha pasado. Claro. Lastimosamente a veces nos anticipamos o nos creemos con el derecho de juzgar y no es así. Hay personas que o hay momentos de las personas que la estamos pasando mal porque todos pasamos por esos momentos malucos y simplemente es como señalar y ya, pero oye, qué buenas preguntas que te hiciste, o sea, excelentes preguntas, te felicito porque no todo el mundo tiene la capacidad y tal vez anteriormente no tendrías la capacidad o no hubieras tenido la capacidad, pero afortunadamente llegaron estas preguntas a tu mente porque solamente cuando tú tienes voluntad es el primer paso para hacer ese cambio. Claro, claro, total. Y por ejemplo, ahora que también lo mencionas, digamos que yo siempre creo que aún en la vida como que le llegan esas cosas o esas herramientas que uno necesita de distintas maneras. Por ejemplo, en mi caso fue la lectura, que creo que en ese momento, digamos, por ejemplo, en el colegio yo odiaba leer y me acuerdo que era un sufrimiento y yo hacía de todo para leer sin leer. Y cuando ya empecé a leer me di cuenta que realmente lo disfrutaba muchísimo y que además también como que empecé a adoptar otras perspectivas que me ayudaron un montón y dije como wow, es que claro, las herramientas igual están, pero también depende de tú cómo quieras recibirlas y cómo te permitas también pues transitar esas sensaciones incómodas cuando te confrontas a eso. Tienes toda la razón. La confrontación no es nada fácil y creo que la lectura es una herramienta que le hemos quitado como ese poder, tiene mucho que aportarnos, pero también sabes que a veces nos quedamos solamente con las lecturas y es como nos quedamos con el conocimiento, pero la ejecución del conocimiento como que no tanto. Afortunadamente este hábito llegó a ti, un hábito muy bueno, pero llegó a ti a confrontarte y gracias Señor por ponerte ese libro, porque total, imagínate. Siempre digo gracias. Pero wow, imagínate, o sea, es impresionante. Porque vuelvo y lo repito una vez más, no es fácil crear un autoconcepto y hacerse esta pregunta de quién soy yo. Por eso es algo que siempre, no solamente le hago a mis pacientes, a mis invitados, sino que incluso me la hago yo constantemente, porque es de las cosas que más fácil se nos olvidan. Es quién soy yo. Claro, y creo que además también ahorita lo hablábamos y es que esto es muy cambiante en el tiempo, ¿no? Además también creo que es, por ejemplo, una pregunta que a veces abarca muchas áreas, como en función a que, claro, en el mundo en el que vivimos, por ejemplo, hoy en día, no solamente con las redes sociales, sino en general, la economía, todo lo demás, uno a veces cree que uno es, por ejemplo, su trabajo, o uno cree que uno es cuánta plata produce, o uno cree que uno es cuánto, no sé, le puede, es un ejemplo, le puede gustar a alguien, o lo que sea, como que hay muchas cosas que pueden entrar en esa pregunta, pero creo que también depende de las cosas que uno valore. Entonces, creo que, por ejemplo, esto que te estoy contando fue hace más o menos 6 años, y claro, en ese momento que igual es el proceso, creo que igualmente era una mujer completamente diferente y valoraba cosas muy diferentes a las que hoy en día valoro. Totalmente. Entonces creo que también ese autoconcepto va migrando mediante también tú te das cuenta que de pronto ya no valoras las mismas cosas y que encuentras en ti cosas valiosas que antes te parecían verdad normales, como lo que hablábamos ahorita. Por ejemplo, siento que digamos esa Carla de hace 6 años no hubiera encontrado tan valioso pensar como creo que soy una persona por ejemplo inteligente, que es lo que hablábamos ahorita, y mi Carla de hoy en día diría wow, creo que es una de las cualidades también que digo qué chévere sentirme inteligente. O que de pronto las personas alrededor mío puedan decir, tú eres inteligente, o eres muy amorosa, o eres muy amable, o curiosa, o lo que sea. Tal vez en su momento, como yo valoraba tanto de pronto, o creía que lo que más me hacía valiosa era cómo me veía, las personas alrededor me lo podían reforzar, pero de pronto yo no lo interiorizaba. No te lo creías, sí, claro. O sea, hay que interiorizar las cosas, porque una cosa es, sí, me lo dicen todo el tiempo, pero entra por acá y sale por acá, y al día siguiente ni me acuerdo, y menos si me estoy sintiendo mal. Entonces, es interiorizar y más que las personas creerlo, es yo misma creerlo. Claro, sí, total. Y eso que te digo, o sea, por ejemplo, sí, no sé, hoy en día yo
constantemente también me hago esa pregunta, pues porque igual el hecho de que uno se lo pregunte no quiere decir que no hayan momentos en los que uno dude de uno mismo y en los que uno se sienta inseguro o en los que uno diga, ¿será que sí estoy siendo esto, sí estoy aportando? Pero también creo que hoy en día puedo tener una mirada más compasiva conmigo misma, de entender que lo que estoy haciendo está suficiente y que también igual está bien querer desarrollar otras habilidades y todos los días trabajar en mí misma, pero que también es importante verme como desde el amor y decir, ¿no? O sea, lo que yo soy, lo que he construido a lo largo de mi vida, realmente es algo de lo que me siento orgullosa, no solamente para mí, sino para las personas a mi alrededor. Totalmente, tienes toda la razón. Bueno, y entonces en ese momento que ya tú no te sentías bien, que te estabas aislando, que ya más allá de sentirte bien o mal físicamente, porque obviamente tu salud física se vio afectada un poco, empezaste a ver que tu salud mental y emocional también se estaba viendo afectada. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento en tu vida? Eso además coincidió con la pandemia. Entonces, eso fue una mezcla muy complicada en ese momento. Demasiado. Porque digamos que no solamente era el proceso que yo estaba atravesando personalmente, sino que, por ejemplo, a nivel familiar estábamos pasando por una situación muy compleja en mi casa, y eso le sumó a que yo dije, por ejemplo, yo nunca había tenido en la vida ansiedad, nunca, y en ese momento empecé a tener mucha, hasta el punto en el que, por ejemplo, me acuerdo que me dieron como 3 ataques de pánico que realmente para mí fueron, que yo de verdad, claro, nunca había sentido lo que, y es una sensación muy difícil de describirle a las personas en palabras, porque físicamente es una sensación de sentir que en serio se te va la vida. Yo siempre lo describo así. Todos los que han pasado por una situación de estas dicen, yo siento que me muero. Sí. Esa es la verdad. Tal cual. Yo en ese momento dije, wow, claro, es que se siente muy fuerte y es muy difícil explicarle a las personas alrededor. Entonces, por ejemplo, claro, empecé a notar mucho eso, que tenía mucha ansiedad, yo no podía dormir bien y además constantemente en mi cabeza habían pensamientos de, yo me autosaboteaba, por ejemplo, si empezaba a hacer algo de trabajo, decía, no, lo estás haciendo la peor, mejor dicho, o por ejemplo, en ese momento yo había tomado distancia de mis amigos más cercanos, pero en mi cabeza yo pensaba que era porque yo no era suficiente o como que no era merecedora de tener los amigos que tenía antes porque estaba en un mal momento. Entonces siento que a nivel de salud mental era muy complejo y pues claro, digamos que salir, por ejemplo, de tener ansiedad tan fuerte no es nada sencillo. Definitivamente se requieren bastantes herramientas y yo siempre digo igual, siempre como ojalá todos pudieran tener la posibilidad de ir a terapia porque igual es un gran privilegio. En su momento yo no fui a terapia, lo que te digo yo literalmente. No, y menos en pandemia, o sea. Sí. Imagínate. No, y aparte porque lo que te cuento de la situación familiar era como que no solamente había un problema como emocional, llamémosle, sino también económico, entonces era como no, o sea, hay que sobrevivir. Sí, no, como que no se podían dar eso. Exacto. Y obviamente el tema de la salud en ese momento era como más hacia la salud física, nadie entendía lo de la salud mental, nadie era consciente, hasta después de que aparecen este tipo de cosas, de que ven acá, como que quién se encarga de esta vaina, los psicólogos y psiquiatras, perfecto, pero hasta ese entonces como que vinimos a pensar un poco más en la posibilidad. Ahora, pensarlo es una cosa, ejecutarlo era otra, y mucho más cuando te dabas cuenta que no era, que se terminaba volviendo en un privilegio, por decirlo así. Sí, tal cual. Y además del tema de la ansiedad, pues sumándole a eso, que igual atravesar un TCA sin uno ser tan, o sea, consciente es complejo, además porque este es un tipo de TCA muy particular, yo le llamo la palabra, porque digamos que la gente usualmente reconoce, por ejemplo, otro tipo de conductas, pero este en particular, como vivimos en una sociedad en donde celebramos tanto la disciplina y tanto la salud física, pues es más complejo identificarlo y ver que puede ser un problema. Tienes toda la razón. Entonces, por ejemplo, yo que creo contenido en redes sociales con relación a la alimentación y al fitness, después de ese momento sentí una responsabilidad muy grande de saber cómo comunicar de una manera más sana el hecho de que las personas se puedan alimentar bien y hacer ejercicio, no desde un lugar como de rechazo hacia su cuerpo o de una obligación
porque tienes que hacerlo, sino por entender que igual es un acto de amor, pero que la comida no solamente son calorías o son subir y bajar de peso, sino que la comida tiene recuerdos, emociones, la comida nos une alrededor de las personas. Entonces, claro que tomar, por ejemplo, la decisión de comer sano es una decisión desde el amor y qué chévere que lo vamos a hacer. Pero también es una decisión desde el amor, decir, hoy voy a ir a una novena y la voy a disfrutar porque amo a mi familia y porque quiero permitirme pasar este momento en tranquilidad sin pensar en que el buñuelo tiene no sé cuántas calorías. Y eso es difícil. O sea, no lo he vivido, pero como te comentaba, incluso el hecho de no siento culpas, porque te lo juro que es que me muero porque ya llegue diciembre, que ya estamos a 2 días para comerme todos los buñuelos y natilla, pero es el hecho en que no es fácil vivir sin culpa, o sea, y menos hacia la comida. Y acabas de decir algo extremadamente importante, y es que la comida en nuestra cultura colombiana representa compartir, representa familia. Claro. Yo recuerdo mucho que mi abuela y mi mamá me han enseñado que la comida es el acto de amor más profundo que ellas pueden hacer por mí. Mi abuela llega a la casa y ella sabe que yo amo el arroz con pollo y me hace arroz con pollo. Claro. Entonces imagínate yo decir, no, es que yo no estoy comiendo arroz. Claro. No, me estoy perdiendo de esa persona que en algún momento ya no va a estar en mi vida para que me haga esos platos favoritos. Entonces, es una pérdida de muchas otras cosas que no tienen valor y no podemos devolverlo después. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Claro, y es que además es también, por ejemplo, yo siempre lo pienso y es, ¿qué quiero yo recordar de mi vida en un tiempo después? Y creo que, por ejemplo, la comida sí, digamos que, claro, digamos que cuando uno empieza a tomar más conciencia también puede tomar mejores decisiones. Nadie está diciendo que yo voy a llegar a una novena y voy a comer todo ilimitadamente, porque tampoco se trata de eso, sino de por lo menos decir, cuando yo me acuerde de esa novena, quiero acordarme de lo bien que la pasé o de lo mucho que me permití abrazar a mi familia, de lo que tú dices, qué chévere que mi abuelita siempre me hacía ese arroz con pollo, y no de pronto que el recuerdo sea, no, esa novena para mí fue un martirio porque yo no me quería comer el arroz con pollo, que es algo completamente diferente de la misma situación. Entonces, creo que por eso es tan importante. Y, por ejemplo, para mí, digamos que el hecho de crear contenido en redes sociales es como mi motor, digamos, es ese. Es como por lo menos que haya un mensaje diferente, porque yo sí me acuerdo mucho, o sea, yo suelo verme mucho como esa niña, digamos que yo decía, no, claro, es que yo de verdad no tenía las herramientas que puedo tener hoy en día, y qué chévere es que de pronto personas que estén en una situación como esas puedan de pronto ver una perspectiva diferente, porque a veces se siente muy solitario cuando uno pasa por esto, porque por ejemplo, si tú lo hablas a veces públicamente, la gente dice, pero ¿qué vas a pensar en la comida? O sea, ¿por qué estarías tú pensando en eso o en tu cuerpo o qué banal? Claro, y más hoy frente a la opinión pública, que la gente se cree con tantos derechos y cree que ya todo lo sabe, y a veces se habla desde la ignorancia, ¿sabes? Y no, o sea, no entiende ni siquiera el propósito por el cual uno está haciendo las cosas. Sí, entonces yo siempre pienso como me parece importante seguir hablando de esos temas, porque de igual manera, así de pronto haya gente que lo considere o no lo considere, sí es algo que pueda atravesar la vida de muchas personas y que pueda igual estar afectando. Y de pronto cuando uno ve otras perspectivas, o de pronto cuando uno se empieza a cuestionar y se da cuenta que hay otras formas de vivir y de relacionarse con la comida y con su cuerpo, pues la vida se vuelve un poquito más ligera y más amena. Entonces, eso tienes toda la razón. Mira que a veces a mí me da mucha risa cuando yo no sé mucho de alimentación, obviamente no es como mi área, sí, pero sí en algún momento consulté a una nutricionista que me ayudó muchísimo a saber qué necesitaba mi cuerpo para sentirme bien, porque lastimosamente cuando dejamos de alimentarnos adecuadamente, darle los beneficios que te trae solamente la comida a nuestro cuerpo, pues no funciona de la misma forma. O sea, tú no piensas de la misma forma, tú no tienes la misma energía, muchas cosas cambian. Entonces ya lo que más aprendí y el aprendizaje mayor con esto fue porciones. No se trata en tú restringirte, es en las porciones que tú accedes, te comes o quieres. Claro, porque a veces me como una chocolatina. Yo era de las que no puedo tener un paquete de
papas grandes porque quería comérmelas todos, no sé, Ajá. algo así. Entonces era como, cómete un puñito de papas o lo que sea. Entonces esto empezó a hacer relación con las cosas saludables. Entonces, no sé, el paquetico de almendras que uno puede comer, da igual si te comes todo el paquete de almendras, también lo mismo en porciones. Claro, Entonces, claro. desde ahí como que aprendí lo valioso que son el tema de las porciones y así tampoco te restringes frente a disfrutar cualquier momento. Sí, total. Y aparte del tema de las porciones, yo siempre pienso que lo más lindo como de pensar en la comida es pensar en que son nutrientes. Sí. Entonces, creo que es una forma más amena de verlo, porque de pronto también así tú puedes tomar más conciencia del por qué estás tomando ciertas decisiones al momento de comer. Entonces, de pronto, si yo me levanto hoy y me hice un desayuno con, no sé, frutas, proteínas, grasas, tal, y digo, ay, qué chévere porque me siento más enérgica, porque puedo pensar mejor en el trabajo, porque tengo más rendimiento en el ejercicio, pues es mejor que si yo simplemente digo, es que estoy haciendo una dieta y me tocó comerme esto que me mandaron y entonces... Pues porque el proceso se vuelve completamente diferente. Sí. Entonces, claro, eso es lo que tú también dices. Si yo aprendo de pronto a saber qué es lo que necesita mi cuerpo por salud y por una decisión más consciente, pues es un proceso un poquito más ameno. Sí, sí, y es diferente. Oye, no, pero que estos temas a mí me encantan porque es algo que tú ves a diario, ¿sabes? Y lo ves en muchos aspectos y en muchas perspectivas, no solamente el autocuidado, que es lo que nosotros estábamos hablando, sino que también el autocuidado con el compartir incluso una comida, una cena, un almuerzo, un desayuno con la familia. Eso es algo demasiado hermoso. Entonces, este tema me parece espectacular y a mí me deslumbra demasiado. Pero cuando tú empiezas a hacer todo este proceso, a ser más consciente, a leer y a hacerte todas estas preguntas, ¿qué pasa en tu vida? ¿Con respecto a qué? A esa mentalidad que tú tenías y a esa Carla que estabas dejando, porque prácticamente ahí fue como un cambio de nada, van haciendo ese nuevo yo. Y ¿cómo fue ese proceso para ti de ese nuevo yo? Ok, digamos que por ejemplo ese nuevo yo representó varios cambios, no solamente a nivel mental, sino también físicos. Entonces, como por ejemplo en ese momento yo tenía amenorrea, que es la ausencia del ciclo menstrual, pues básicamente como que para que eso se solucionara yo tenía que dejar de que mi cuerpo estuviera constantemente en alerta y eso representó, por ejemplo, tener que dejar de hacer mucho ejercicio, o sea, tuve que dejar cortar mucho. Por ejemplo, yo entrenaba 6 veces a la semana y me tocó entrenar 3, no podía hacer cardio, tuve que empezar a comer mucha comida porque uno, estaba muy bajita de peso y dos, porque de lo contrario no me iba a volver a llegar el periodo y estaba poniendo mis hormonas en verdad en riesgo. Entonces, por ejemplo, la transición y el cambio fue muy complejo mentalmente porque como ya mi narrativa en mi cabeza era otra, tomar estas decisiones era muy difícil porque era como luchar contra esa voz que me decía, pero ¿cómo así que vamos a comer ahora un montón y no vamos a hacer ejercicios los 6 días a la semana? Y yo desde un acto de amor decir, no, o sea, aunque estos pensamientos están constantemente, yo sé que las acciones que estoy teniendo me van a llevar a eventualmente sentirme mejor y hacer lo mejor que pueda hacer por mi cuerpo. Además también porque, por ejemplo, los cambios en el espejo, o sea, físicamente empecé a cambiar, o sea, digamos que, a ver, yo estaba muy, muy, muy delgada y después empecé a subir de peso y claro, no fue como que yo te dijera, me subí muchísimo de peso, pero en mi cabeza sí se sentía mucho el cambio. Claro, porque fue era habitar otro cuerpo. Entonces era muy complejo para mí como ver que mi cuerpo cambiara, pero también fue un proceso muy bonito de recordarme todo el tiempo el por qué lo estaba haciendo y de recordarme las otras cosas que me hacen valiosas que no eran como me veía yo. Entonces creo que para mí lo que hizo más ameno ese proceso, o por lo menos hizo que lo pudiera atravesar, fue uno, pues la red de apoyo que tenía, o sea, en su momento creo que las personas que estaban ahí fueron importantísimas, y dos, fue el hecho de darme cuenta que de verdad las cosas que más me gustan de mí no eran como me veía, y pues que eventualmente también digo, pues es que eventualmente mi cuerpo va a cambiar así yo hubiera pasado o no por ese proceso, porque todos vamos a envejecer, porque el cuerpo cambia, porque la vida cambia, las prioridades cambian. Entonces, pues también dije, esto es un proceso por el que voy a tener que pasar toda mi vida en realidad y todos los seres humanos lo vamos a tener que atravesar.
Entonces, pues qué lindo poder tener más herramientas para que cuando esos cambios vuelvan a llegar a mi vida, por ejemplo, no sé, el día en el que uno de verdad afronte como, estoy envejeciendo, por ejemplo, Sí, pues, que eso va a llegar, ¿no? ajá, pueda por lo menos en ese momento decir, sí, pero esto no es lo que, o sea, esto no es, Carla, como lo único que yo tengo por ofrecer, que mi cuerpo cambie o no cambie, sino las cosas que yo he construido a lo largo de la vida o que en su momento también, en ese momento también tenía para ofrecer. Entonces, claro, sí fue un proceso muy complejo mentalmente, pero siento que ¿Lo lograste? ¿Cómo así? se logró. Sí, se logró y yo creo que eso es de las cosas más importantes. Carla, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por estos momentos? O que, o sea, como que está teniendo indicios o en serio está en este proceso en que no sabe a quién decirle, ni cómo, ni qué le está pasando, o que está consciente pero tampoco sabe cómo solucionarlo. Lo primero que le diría es que aunque se siente solitario y se siente difícil, sí hay muchas formas de vivir la vida diferente, más liviana. La vida no tiene por qué sentirse tan pesada. Definitivamente uno es más que su cuerpo y cuando uno para y se da cuenta, abre los ojos alrededor de las personas que lo aman, de lo increíble que es el mundo, que es un lugar en el que uno de verdad puede vivir y hacer cosas muy chéveres, se da cuenta que de pronto esos pensamientos que están constantemente ahí pueden ir alivianándose a medida que uno vuelve a recordar las cosas valiosas que, pues, o que son valiosas para uno en la vida. Tienes toda la razón y gracias por esa reflexión porque estoy segura que muchas personas allá afuera están pasando por esto, que tal vez no lo sabemos, pero wow, o sea, muchas, hombres, mujeres, Tal niños que no tienen las cual. herramientas, adolescentes, entonces gracias porque esa relación con el cuerpo, la mente, con nuestro corazón es muy importante para un equilibrio y un balance en la vida, que yo creo que ese es el objetivo del ser humano, manejar como ese equilibrio y la dificultad también, ¿no? Entonces te lo agradezco profundamente porque a través de tu voz yo creo que has inspirado y has motivado a muchas personas y gracias, gracias por aceptar este espacio. No, gracias a ti. O sea, y me parece lindo porque, por ejemplo, hace rato no hablaba de esta experiencia como tal y creo que cuando uno lo vuelve a hablar, o sea, encuentra cosas nuevas. Es verdad. Entonces, gracias a ti por abrir el espacio porque siento que siempre uno se lleva cosas, me llevo un montón de acá. Así que gracias a ti. No, mil gracias.